oración. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Hoy nos toca el capítulo número 15 del libro de Éxodo. Capítulo número 15 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gloria a Dios. Vamos a detenernos un segundo aquí. Aquí estamos viendo que el pueblo de Israel ya pasaron, el mar se les abrió, pasaron por el mar, están contentos porque vieron que con un brazo fuerte Dios los salvó, Dios los libertó. Entonces, estaban contentos, alegres de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y cómo expresaron esa alegría? Cantando al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. En este momento vemos lo que Dios había hecho con ellos. Los había librado con brazo fuerte de la esclavitud. Había eliminado a sus enemigos. Pero hoy en día, en ese momento, Dios había hecho eso con el pueblo de Israel. Pero hoy en día, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Hoy en día, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Que podamos decir, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Cantaré yo a Jehová, porque ha salvado a mi esposo. Cantaré yo a Jehová, porque no tenía que comer y me proveyó. Cantaré a Jehová, porque no tenía para los útiles de mi hijo y Dios hizo un milagro. Cantaré yo a Jehová porque no tenía trabajo y de repente me abrió las puertas. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? En estos momentos, ellos estaban alabando, adorando al Señor por lo que había hecho Dios en esos momentos. Pero ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Aparte de la obra redentora de la cruz del Calvario, que eso fue lo más grande que nuestro Señor Jesucristo hizo, dar su vida por causa de toda la humanidad, por causa nuestra. Ese es el principal motivo para alabarlo, para glorificarle, para exaltar su nombre. Pero también ¿qué ha hecho? Aparte en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en los hijos, en nuestra familia. ¿Qué más ha hecho? ¿Qué más ha hecho? Para que le glorifiquemos. Así como el pueblo de Israel estaba glorificando el nombre de Dios, nosotros también tenemos que glorificarle. Solamente por dejarnos, por darnos vida. Hay muchas personas que en el nuevo día ni siquiera amanecen vivos. No pudieron ni ver la luz del día. Otros han muerto en accidentes o por enfermedad o por diferentes circunstancias, pero nosotros estamos vivos y eso es motivo para agradecerle, porque al menos tenemos un techo donde vivir, porque al menos comemos, tenemos un plato que comer, un plato de comida, porque el Señor no nos ha abandonado y por todo eso y mucho más, nosotros debemos de glorificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, exaltarle, glorificarle. Todos los días nosotros debemos de glorificar el nombre del Señor por un día más de vida, por su misericordia para con nosotros. Por su misericordia no ha consumido la tierra. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice que Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Él ha sido nuestra salvación.
Él es nuestro Dios y por eso lo alabamos. Dios de nuestro Padre, y lo enalteceremos. Seguimos. Jehová, versículo 3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Fíjense, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, es varón de guerra. Si Él es varón de guerra, nosotros somos ¿qué? Sus hijos, sus hijas, guerreros. Sus guerreras, sus guerreros. Somos soldados de Cristo. Porque nuestro Padre es un guerrero. Si Él es guerrero, nosotros también somos guerreros. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra mí. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Aquí estamos viendo lo que pasa cuando uno confía en el Señor. Vimos que los israelitas confiaron y obedecieron y vieron el poder de Dios manifestándose. Lo vimos. Y aquí dice que con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra nuestra. Cuando uno confía en el Señor, ora, le pone las cosas, nuestras necesidades delante del Señor, lo que está sucediendo. Él va a obrar y Él mete su mano. Con grandeza de su poder, Él va a derribar los que se levanten contra nuestra. Dice la Biblia que los que se levanten contra de nosotros caerán. Dice la palabra del Señor. Entonces nuestra confianza debe estar en el Señor, caminar confiado en Él, de que Él tiene bajo control todas las cosas. Que si en cierto momento la cosa se pone difícil, no importa, Él está también allí. Así como vemos a los israelitas se les puso las cosas fuertes, difíciles, muchas veces. Y sin embargo ellos caminaron creyendo que que Dios tenía el control de todo, y así fue. Dios se glorificó, ellos fueron obedientes en todo este tiempo. Todo lo que Moisés les decía, ellos venían y obedecían y lo hacían. De repente no entendían el por qué tenían que hacer esto o aquello, pero eran obedientes y Dios se glorificó. Y cuando nosotros somos obedientes y hacemos lo que el Señor nos manda, a través de su palabra, nos sometemos a ella, el Señor se glorifica. El problema es cuando nosotros no nos queremos someter. El problema es cuando nosotros no queremos hacer lo que la palabra de Dios dice, sino que quiero hacer las cosas a mi manera, como yo quiero y como yo pienso. Allí hay problema. Porque esperamos que Dios haga milagros, esperamos que Dios se glorifique, pero yo en desobediencia, o en rebeldía, porque no quiero someterme a la palabra. El 8, versículo 8 dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo, que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Aquí vemos que cuando nosotros esperamos en el Señor, muchas veces nosotros queremos las cosas rápidas, a nuestro tiempo, a nuestro momento, no, y eso no es así. Todas las cosas se hacen como Dios manda, como Él dirige y en su tiempo. Nosotros más bien tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia, que podamos, oh Dios, esperar con una buena actitud la manifestación de Él en ciertas circunstancias. Nosotros lo que nos tenemos que hacer es obedecer, someternos a la palabra y esperar en Dios, que Él haga conforme a su voluntad. Pero nosotros vamos orando, vamos ayunando, creyendo, obedeciendo en todo lo que el Señor nos diga.
Y el Señor se va a manifestar porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Aquí vemos quién como tú, oh Jehová, entre los dioses. Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo, te redimiste, lo llevaste con poder a su santa morada. Dios es poderoso y nosotros tenemos que creer en el poder de Dios. Se nos olvida que Él creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, que todo es de Él y para Él, que no hay nada imposible para Él, solo que todo es en el tiempo del Señor, todo es en el tiempo de Dios. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab se sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Aquí vemos, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondió, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y aquí vemos cómo el pueblo estaba gozoso, alegre, por las proezas, por las maravillas, por lo que Dios había hecho. Y aquí vemos a las mujeres, María la profetisa, hermana de Aarón, y por lo tanto, hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero, danzando para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para alabarle, para adorarle, glorificar su nombre, porque Él es digno de toda alabanza, adoración, digno de recibir todas las cosas. Él es Rey, Él es el Todopoderoso. Entonces dice el 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, porque por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Aquí estamos viendo, vamos a detenernos aquí. Aquí estamos viendo algo de un detalle de las cosas que nosotros como hijas o hijos de Dios tenemos que cuidarnos. De la murmuración. De la murmuración, porque sabemos que la murmuración no viene de Dios. La murmuración es pecado, la queja es pecado, la crítica es pecado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos al pueblo de Israel que venían, como quien dice, contentísimos, alegres, ahí estaban, como hoy en día dijéramos, en fiestas, gozosos, cantando, adorando a Dios, porque Dios los había librado. Pero vemos que después se puso un poquito la cosa fuerte. Estaban 3 días caminando en el desierto y no había agua. Entonces, en vez de clamar directamente a Dios, orar a Dios, ese es el deber ser cuando nosotros se nos pone un poquito, hay una situación negativa, hay una aflicción, un problema que estamos viviendo. ¿Qué es el deber ser? Buscar a Dios en oración, ayunar, en búsqueda.
Pero ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, a murmurar, a hablar. Ya se nos olvidó, allí ya se les olvidó que Dios es el Dios grande, el fuerte, los milagros que hizo Dios. Y así como Dios hizo todas las cosas, que abrió el mar para que ellos pasaran en seco, claro que tenía el poder para buscarles agua, de donde sea. Pero ellos murmuraron. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Que cuando nosotros estemos enfrentando cualquier situación, una tribulación o algo, se pone fuerte las cosas, tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestra boca. Tenemos que cuidar nuestra boca, nuestra lengua, de no estar murmurando, hablando mal. Siempre que de nuestra boca salga es la palabra del Señor. Lo que Dios dice, lo que Dios habla. Tenemos que prestarle atención a ese detalle, porque eso es delicado, la murmuración. Entonces dice aquí el 25. En el 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Están viendo que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, no es necesario la murmuración, no es necesario. Las cosas se pone apretada, difícil, métase en ayuno, en oración, y allí va a ver la mano del Señor, la respuesta de Dios, no murmurando y hablando y diciendo cosas que no debe decir. Y así quiere que Dios la bendiga. Así quiere que Dios derrame bendición y abra puertas murmurando y quejándose. Tenemos que nosotros corregir eso en nuestras vidas. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que Dios endulzó las aguas. Y dice que allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Fíjense, Dios también, así como probó al pueblo de Israel, Dios también prueba nuestras vidas hoy en día igualito. Dios muchas veces permite cosas en nuestras vidas que pasemos situaciones para probar nuestros corazones. Dios es un Dios de propósito. Cuando Él permite algo es por algo. Entonces muchas veces permite algo porque nos está probando a ver si vamos a murmurar, a ver si lo que vamos a criticar o vamos a dar gracias a Dios, porque dice la Biblia que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y usted sabe lo que significa la palabra todo. No es la mitad, no es alguna cosa, no es cuando me vaya bien, cuando tenga de todo voy a dar gracias. Pero cuando está en la situación difícil, que no tenga de todo, ahí yo no voy a dar gracias, no. Ahí dice, dar gracias a Dios por todo. Porque aún por esa situación difícil, por esa tribulación, Dios la está permitiendo. Entonces también debemos dar gracias porque por algo la está permitiendo. Pero no estamos acostumbrados solamente a dar gracias por lo bueno. Entonces cuando estamos viviendo algo negativo, lo que es que murmuramos, criticamos, nos quejamos. Y eso es pecado, eso es malo. Eso a Dios no le agrada. Entonces dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Muchas veces nos quejamos de las cosas, pero tenemos un techo donde dormir. Comemos todos los días. Tenemos ropa, lo básico, pero todavía sí nos quejamos porque queremos más, queremos más. La codicia, queremos más. Y eso es pecado. ¿Dios puede bendecirnos? Claro que sí. Dios permite que tengamos todo lo que Él quiera. Pero si Dios no permite tenerlo hasta aquí, gracias, Señor, por las cosas que tú estás permitiendo en mi vida, gracias. Entonces aquí dice, allí Dios dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios prueba los corazones. Dice 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este versículo es poderoso, así que vamos a leerlo una vez más y hay que meditar en él. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Dios me tiene que bendecir porque soy su hijo, jura. Ok, yo soy su hijo, lo tengo en mi corazón y me tiene que bendecir. Porque yo todos los días declaro la Biblia las 24 horas del día. Y como yo declaro la Biblia, Él me tiene que bendecir. Y aquí estamos viendo cómo es la manera de Dios de bendecir a la persona. Leemos. Y dijo,
Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primero, oír. Oír que es lo que en la palabra está escrito. Esa es la voz de Dios, la boca de Dios, lo que está escrito en la palabra, los mandamientos, los estatutos, todo lo que está escrito en la Biblia, ahí está. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es lo recto? Todo lo que Él nos manda hacer en su palabra, el obedecerle. Los estatutos, los mandamientos, todo lo que nos dice en la Biblia que debemos hacer como mandato, todas esas cosas, nosotros debemos someternos a eso y obedecer. Y dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Lo recto es lo que a Él le agrada, lo justo, su voluntad. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, guardar es cumplir. Todo lo que dice en la Biblia, yo tengo que guardarlo, tengo que cumplirlo, vivirlo. Yo puedo leer la Biblia todos los días, pero ¿de qué me sirve yo leerla si no la estoy viviendo? ¿De qué me sirve leerla si yo no la estoy viviendo? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué dice? Dice que ninguna enfermedad enviaré sobre ti. O sea, que ¿quién es el que envía juicio? El Dios Todopoderoso. ¿Y por qué lo hace? Porque la persona no está en obediencia a la palabra, porque no vive la palabra, porque no está haciendo lo recto delante de Dios. Y Dios viene, envía juicio, envía enfermedad, envía muchas cosas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Aquí dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová y hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a Egipto te enviará a ti. Ninguna. Como Salmo 91, ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es cierto, pero tenemos que estar caminando rectamente delante del Señor en obediencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ser cristianos verdaderos. Muchas veces puede decir mi hermana, pero yo tengo 30 años en el Evangelio, voy los 7 días de la semana a la iglesia, pero si yo no estoy viviendo la palabra, yo no le estoy agradando al Señor. Así te metí en la iglesia los 7 días de la semana y tenga 30 años en el Evangelio. Si yo no estoy viviendo la palabra, haciendo lo que Él me manda a hacer en la Biblia, a vivir en la Biblia, pues no estoy haciendo nada, no le estoy agradando a Él. Entonces nosotros tenemos que revisarnos si estamos de verdad viviendo la palabra, si estamos haciendo lo que la palabra dice, no lo que yo pienso, lo que yo creo, no. Es someterme a obedecer a la palabra, que es obedecer y someterme a Dios. Quien no obedece, quien no se somete a la palabra, está desobedeciendo, rebelándose contra Dios. Y dice, ya el último versículo, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Vieron? Muchas veces en nuestro caminar en Cristo vienen tiempos fuertes, difíciles, donde podríamos decir vienen tiempos apretados. De repente las cosas no están muy bien, pero después todo se acomoda, porque lo malo no dura para siempre. Ustedes ven cuando viene una tempestad que uno dice va a llover y de repente llueve toda la noche, pero en la mañana que el cielo se aclara. Y así mismo pasa con nosotros. El mal no es para toda la vida. Vienen tiempos de prueba, tiempos de desierto, tiempos de aflicción. Recuerden que siempre hemos dicho que la palabra del Señor dice que por medio de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Es necesario, dice, de Dios. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Fíjense, ahí Dios les dio descanso con agua y todo eso. Entonces Dios provee, Dios siempre provee, Dios siempre abre puertas, Dios siempre bendice, pero todas las cosas las hace a la manera de Él, no como nosotros queremos. Y tenemos que aprender de eso, del Señor, tenemos que aprender de su palabra, y que Dios tiene siempre todo bajo control, que todo está en sus manos. Él es nuestro Padre, nuestro Dios, y Él nos ama, pero Él también nos tiene que corregir cuando nosotros no estamos alineados a la palabra.
Es necesario que Él nos corrija para alinearnos por amor a Él, porque Él nos ama, por amor a nosotros. Él nos ama. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Gracias, porque tú tienes bajo control todas las cosas. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede y todo lo hace. Gracias por enseñarnos, por hablarnos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.